Sublime gracia del Señor, y a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. En los peligros o aflicción. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos, hermanos que están a esta hora de la tarde detrás de su pantalla. Una cordial bienvenida, un ánimo también para usted que está pasando alguna dificultad, algún problema. Sepa usted que también en las oraciones que usted pide aquí al programa, sus peticiones también son presentadas delante del trono de la gracia de nuestro Dios. Y por diferentes motivos que usted llama al canal, sepa usted que nosotros también, particular y cuando nos reunimos como iglesia, también estamos orando por usted, por los diferentes problemas, dificultades que azotan su vida y sobre todas las cosas, sepa usted que siempre oramos por la salvación de su alma. Joven, señorita, señor, que su alma vale más que todos los tesoros del mundo y sepa usted que necesita salvación si usted aún no ha sido salva. Sepa que también le invitamos a los cursos de Emaús que ofrecemos totalmente gratuitos, donde puede usted dirigirse a Pedro Aguirre Cerda, número 189, a una cuadra de Plaza de Armas, aquí en Lota Abajo. Ojo, también puede llamar al número que aparece en pantalla, puede llamar para obtener los cursos Emaús totalmente gratuitos. Hay muchos temas, diferentes temas con respecto al Antiguo y al Nuevo Testamento. Aquí le tenemos el libro de Primera de Corintios, en el cual usted puede estudiar esta carta dirigida a la iglesia en Corinto, escrita por el apóstol Pablo. Puede usted estudiar el libro y también responder las preguntas que en ella se encuentran. Dicho esto, le invitamos a que tome una Biblia y que busque una Biblia y la abra en el libro de los Salmos. Estudiamos, leemos unos textos del libro de los Salmos. Le invitamos al Salmo número 65 para que nos acompañen esta tarde en la lectura de la palabra de Dios. ¿Lo encontró? El Salmo número 65. Los salmos están después de Job. Después de Job está el libro de los Salmos. Y es muy fácil buscar porque busca el número 65. Y ya ahí va a ser la lectura en esta tarde. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios que nos dice: tuya es la alabanza en Sion, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Versículo número 6. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas,
En gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvia, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Un salmo de David que tiene 13 versículos. Al músico principal, al director de los músicos, está este salmo de David. Tuya es la alabanza, tuya es la alabanza en Sion, oh Dios. El pueblo de Israel alababa a su Dios ahí en Jerusalén. Había una ciudad, la ciudad del gran rey, llamada Sión. Y a ti se pagarán los votos, las promesas que el pueblo había hecho a su Dios se le tenía que cumplir. Pero el pueblo de Israel no quiso y no se le dio por cambiar y enmendar sus vidas. No quiso el pueblo volverse de sus ídolos y volver a su Dios que tanto les ama, su Dios que les amó, sacándolo con brazo potente de la tierra de Egipto. Ellos no quisieron enmendar su camino. Ellos no quisieron obedecer todo lo que prometieron en el Antiguo Testamento, todo lo que prometieron cuando Dios les sacó en los primeros 5 libros de la Biblia, cuando Dios les dio las leyes a ellos y les instruyó cómo debían actuar en el tabernáculo creado, hecho para Dios. Ellos no obedecieron. Después se olvidaron de Dios y de todo lo que Dios quería para ellos. Dios les prometió que serían sacerdotes de Él, gente santa, apartado para Dios, apartado por Dios y para Dios. Pero ellos no quisieron obedecer. Su especial tesoro, qué cosa, qué palabras tan hermosas, su especial tesoro. Y en el libro de Isaías habla también de que él ha sido un marido para Israel. Fíjese usted esa palabra, un marido. Un marido es alguien que proporciona a su esposa y a sus hijos todo lo que les falta. Y no es así nuestro Dios, que nos proporciona todo lo que nos falta a nosotros. Nos da todo lo que nos falta, porque nosotros somos la iglesia, la esposa de nuestro Señor Jesucristo es la iglesia, y Él nos proporciona, Él nos da todo lo que nos hace falta. Pero muchas veces desobedecemos, muchas veces prometemos y no cumplimos a Dios lo que prometemos. Muchas veces las personas han estado mal, totalmente mal de salud, y piden a Dios que le restaure, y Él es soberano y Él hace como quiere. Y a las personas, muchas personas han sido sanadas, yo lo he visto, y después han vuelto y se han olvidado de Dios y no se acuerdan que un día hicieron una promesa a Dios, le prometieron que Dios, si les sanaba, ellos le iban a servir. Pero Dios es soberano, como dije, y Él hace como quiere. Y la carne, esta carne, ¿qué importa que a esta carne le pase algo? Amigo, amiga, joven, señorita. Pero su espíritu, su alma
Su alma, que vale más que todos los tesoros del mundo, eso es lo importante y eso es lo que quiere Dios, que usted se dé cuenta y librarla de la condenación eterna. No quiere, Él no quiere la muerte para el impío. Él habla a tiempo, antes de tiempo y fuera de tiempo. Le está hablándole a usted ahora. Usted que ha prometido, usted que le ha dicho a Dios, sáname, líbrame de esta aflicción, de este problema. ¿Y qué ha hecho usted? Le ha dado vuelta a la espalda, se ha olvidado. A ti vendrá toda carne, todo ser humano tiene que venir delante de Dios. Todo ser humano, porque sepa usted que usted es criatura de Dios también. Usted es criatura de Dios. ¿Y cuándo podrá usted, cuándo va a ser llamado hijo de Dios, amigo, amiga? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a venir delante de su Dios? ¿Cuándo va a pedir perdón por sus pecados? Todo ser humano tiene que venir delante de Dios. Y vinieron los muertos, los grandes y pequeños, nos habla el libro de Apocalipsis, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Toda carne va a tener que responder por sus hechos. Y mejor que sea ahora, amigo, amiga, mejor que sea ahora, porque en ese juicio ante el gran trono blanco, el veredicto va a ser culpable, solamente va a ser para ratificar la sentencia. Ahí no va a haber escapatoria. Y si usted dice que Dios es bueno y que al último perdonará a todos, no es así, porque Dios es justo y delante de su justicia de Dios y delante de Él no puede entrar nada que hace pecado o que tiene pecado en Él. No puede, porque Él es justo y Él no pasará por inocente al culpable. Y no podrá el Hijo llevar el pecado del Padre, ni el Padre el pecado del Hijo. Solamente cada uno responderá ante Dios y cada uno responde ante Dios por lo que hace o por lo que deje de hacer. Por eso la salvación es personal. Por eso que Dios le está hablándole a usted ahora. Por eso que Dios le está hablándole a usted ayer. No sé mañana. No sé mañana. En paz me acostaré. Y así me levantaré, dice la palabra. Un salmo, no dice así. Dice, en paz me acostaré y así dormiré. En paz me acostaré y así dormiré. Porque no sabemos lo que pueda suceder cuando estamos durmiendo, ni cuando vamos caminando. No podemos saber lo que pueda suceder cuando estamos en nuestro lecho descansando. ¿Sabe usted lo que puede suceder? Que el Señor venga. ¿Y qué pasará si usted no es salvo, si usted no ha arreglado el problema de sus pecados con Dios? Se va a quedar. Y qué cosa más triste. Qué cosa más triste que se quede aquí porque se va a quedar para condenación. Y la palabra de Dios nos dice que sus hijos no pasarán, no se quedarán y no pasarán por ese periodo de juicio de gran tribulación que a la gente le da a mucha gente le da miedo el libro de Apocalipsis, donde se desencadenan todos los juicios de Dios sobre este mundo y donde también el anticristo, Satanás y el falso profeta, ese trío satánico hace de la suya aquí en el mundo, pero la iglesia no va a estar aquí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando nuestro Salvador venga en las nubes a llevarnos, será arrebatado, será sacado de la tierra. Y no va a haber nadie que lo detenga. No va a haber nadie que detenga para que hagan lo que quieran, y por eso siempre le hablamos con amor, con cariño a usted, para que se dé cuenta y pueda arrepentirse ahora, amigo, amiga, si después cuando uno muere ya no hay esperanza ni salvación. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. ¿Quién le va a perdonar sus rebeliones, sus pecados? Mis muchos pecados que yo tenía, mi Dios me los perdonó en base a la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Un día pedí perdón por mis pecados y Él me perdonó, y lo mismo le está diciéndole a usted ahora, que se arrepienta,
porque Él le quiere perdonar, Él no quiere que se pierda. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Dichoso, feliz el hombre que vamos a estar en la presencia de nuestro Dios, donde vamos a gozar por la eternidad de su presencia, donde no necesitará el sol que nos alumbre, porque Él con su presencia va a alumbrar todo, para que habite en sus atrios. Qué cosa más hermosa, qué cosa más hermosa estar en la presencia de Dios, qué cosa más bella, qué privilegio tan grande tuvo el pueblo de Israel, de tener ese lugar donde ellos adoraban a su Dios y después el gran templo. Qué cosa más hermosa estar en el atrio, qué cosa más hermosa estar cerca de nuestro Dios. Y ahora usted puede acercarse libremente. Un atrio es un lugar, es como un patio donde el cielo se ve. Qué cosa tan maravillosa, se da cuenta, donde puede usted ahora acercarse libremente. Antes el pueblo tenía que llevar un animalito para ser muerto por sus pecados. Ahora no. El Cordero de Dios fue sacrificado una vez y para siempre, dijo Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Cordero de Dios vino. Nuestro Dios encarnado en la persona del Señor Jesucristo vino a este mundo a dar su vida por usted y por mí. Y ahora libremente usted puede, ahí mismo donde está, pedir perdón, clamarle a Dios para que le perdone. A Él inmediatamente le perdonará. No espere más. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Qué hermosura, qué gozo estar en el templo de nuestro Dios, leyendo su palabra, mirando su palabra, orando, buscando las cosas espirituales. Nos cuesta, amigo, amiga, le cuesta a usted, ¿no es cierto? Le cuesta buscar las cosas espirituales, pero eso es lo que quiere Dios, que usted le busque, que usted le ore, que usted le cante, que usted vuelva como usted era antes, que vuelva al gozo de su salvación, no se quede ahí donde está, porque si no, ¿qué pasará cuando el Señor venga a esta tierra? ¿Qué pasará? Para no alejarnos de Él avergonzados, dice la palabra de Dios. No va a haber juicio para el creyente, pero vuelva. Usted que se ha descarriado, usted que anda por los montes, usted que vaga por los valles, usted que está en Egipto, usted que anda en el mundo, vuelva al gozo de su salvación. No soy yo el que le habla, amigo, amiga, sino que es Dios por intermedio de su palabra que le está diciendo: con tremendas cosas nos responderás en tu justicia. Él es justo. Y como dije antes, no pasará por inocente al culpable, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Sabía eso usted? Que Él una sola vez padeció por los pecados y no hay más. Ese sacrificio santo, único, impecable que nuestro Señor Jesucristo hizo por usted y por mí es una sola vez. El justo por nosotros los injustos. Él padeció por mí, Él padeció y Él murió, Él fue muerto, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, por mí, por usted. ¿Por qué no se apropia de esta palabra, amigo, amiga? ¿Por qué no la toma y no dice ahí en su corazón, con sus labios, con su boca, que usted ha pecado, que tiene rebeliones, que tiene muchos pecados, para que Él le perdone, que usted está en la vida y no haya qué hacer, porque sin Cristo y lejos de Dios nada podemos hacer para llevarnos a Dios? ¿Quiere usted estar en la presencia de Dios por la eternidad? ¿Quiere usted estar con los santos? ¿Quiere usted estar con los creyentes, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, dotado de vida? Él es la vida, y la vida era la luz de los hombres. Mas los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y eso ha habido siempre en el corazón del hombre. Siempre ha habido eso, alejarnos de Dios, no tener en cuenta a Dios y no obedecerle para nada. Oh Dios de nuestra salvación, oh Salvador nuestro, ¿por qué no
¿Por qué con sus labios no dice estas palabras? ¿Por qué no se apropia de este texto? Esperanza de todos los términos de la tierra. Si no hay Dios, no hay a quien usted pueda clamar, no puede buscar a ningún otro que no sea nuestro Dios, aquel que hizo todas las cosas que se ven, y de los más remotos confines del mar, de todos los puntos cardinales, del norte, del sur, del este y del oeste, de todos los puntos cardinales hay conocimiento de nuestro Dios. Tú que afirmas los montes con tu poder, ceñido de valentía. Los montes. Está todo en su mano. Es el creador de todo. Es el que hizo el cielo y la tierra. El que lo creó a usted y me creó a mí. El que sosiega el estruendo de los mares. Sabemos cuando está la tempestad. Sabemos cuando el mar está embravecido. Sabemos cuando el mar está bramando, el estruendo de sus olas, cuando el mar está embravecido, es una cosa tremenda. Cuando el mundo está embravecido, y sabemos que este mundo está embravecido, Satanás está suelto, está enojado, porque sabe que le queda poco tiempo. Y el mar del mundo, porque esa es la figura, en la palabra de Dios, el mar es la figura del mundo. Y el mundo está enojado, el mundo está embravecido y va de mal en peor día tras día y se alborotan las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. La gente está mirando las cosas, está mirando la creación. Si Él creó el mar, Él creó los cielos, Él creó el sol, la luna, las estrellas y todo habla con respecto a nuestro Dios, pero la gente no quiere creer. Cuando hay temblores, cuando hay terremotos, cuando se sacude el mar, cuando se sacude la tierra, cuando la tierra tiembla es porque Dios lo permite y la gente a lo mejor en ese instante clama a Dios, pero después se olvida. Después se olvida que hay un Dios y después sigue su vida cotidiana como que nada hubiera sucedido. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Él está con nosotros en la mañana, en la tarde, todo el día y hasta el fin del mundo. Eso es lo que hablaba David cuando medité en ti en las vigilias de la noche, cuando él cuidaba las ovejas de su padre. Él estaba pendiente y él estaba atento porque sabía que había un Dios, se daba cuenta de que había un Dios. Y usted, amigo, amiga, no se da cuenta que hay un Dios. ¿Se da cuenta que hay un Dios o no se da cuenta que hay un Dios? Con todas las cosas que suceden, con todos los problemas que hay, tenemos que estar firmes, tenemos que estar adelante, porque nos vendrán días mejores y no hay días mejores, sino que al contrario vienen días peores. ¿Y qué hace usted? ¿Qué hace usted para ello? ¿Por qué no recapacita? ¿Por qué no vuelve en sí? Visitas la tierra y la riegas. Él da la lluvia para que la tierra dé su fruto, para que el campesino trabaje la tierra y a su momento dé su fruto. Él es el que hace esto y en gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de agua, con la palabra de Dios y con su Santo Espíritu. En la palabra de nuestro Dios, cuando se habla de agua quieta, se habla de la palabra de Dios. Y cuando se habla de agua en movimiento, se habla del Espíritu Santo. ¿Y qué espera usted? ¿Qué espera ahora? Está oyendo la palabra de Dios. ¿Y por qué no permite que el Espíritu Santo de Dios riegue su vida y venga a morar en usted y haga posesión de usted y sea llamado un hijo de Dios? Y si es salvo, ¿por qué no se ha bautizado? ¿Y por qué no se ha bautizado? ¿Por qué no se bautiza? Si ha confesado al Señor Jesucristo como su Salvador personal, y el bautismo, sepa usted, no es para perdón de pecados, sino que el bautismo es una identificación con nuestro Señor Jesucristo. Usted cuando se bautiza está diciendo que usted es muerto, es sepultado cuando va ingresando al agua y cuando lo sacan del agua resucitó con Cristo. Eso es
el bautismo. Y solamente hay dos mandamientos en la Biblia, es el bautismo y la cena del Señor. Solamente dos mandamientos, no hay más. Claro que uno tiene que responder y uno tiene que obedecer lo que nos dice la palabra de Dios. Pero esos dos mandamientos están instaurados para aquel que cree en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. Bautizarse y estar en la comunión con los hermanos en el partimiento del pan y la copa. ¿Qué va a hacer usted, amigo, amiga? ¿Qué va a hacer? Hace que se empapen sus surcos, hace descender sus canales, la ablandas con la lluvia. ¿Qué lluvias? ¿Qué lluvia caen, ¿no es cierto?, en nuestra tierra? ¿Y qué pasa lo que sucedió allá en Guatemala? Donde esa lluvia de lava hirviendo, donde esa lluvia de fuego mató a muchas personas. Qué cosa más triste. Y cuando venga esa lluvia de fuego también sobre los desobedientes, no va a haber escapatoria. Cuando venga esa lluvia de fuego, no va a haber escapatoria. Ahora quiere Dios que usted se arrepienta y que reciba esta salvación gratuita. Tu coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto. Qué cosa más hermosa. En este mundo, en este desierto de este mundo, donde está seco, donde no hay agua, donde no hay esperanza, donde no quiere el mundo salvación, aquí hay una palabra de esperanza, señorita, joven, amigo, amiga. Aquí hay una palabra de esperanza. Aquí hay una palabra de gozo, aquí hay una palabra de alegría. Lo que Dios le está hablando, de que usted se vuelva, que se vuelva del desierto del mundo y venga al verdor, a los pastizales que el Señor Jesucristo le ofrece ahora. Ahora le ofrece salvación. Y los collados se ciñen de alegría, se visten de manada los llanos, los pastores y los rebaños y las ovejas van por los campos a comer su alimento, porque están verdes los campos. Y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. ¿Qué va a hacer usted con la palabra? Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo y dijo: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Oró Salomón a su Dios. ¿Y usted qué piensa, amigo, amiga? Un hombre ciego recibió la vista y después recibió salvación. Juan 9:35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y le dijo: creo, Señor, y le adoró. Creo, Señor, y le adoró. ¿Cree usted en el Señor Jesucristo como su Salvador personal? Y el hombre dijo: creo, Señor, y le adoró. ¿Cuál va a ser su posición? ¿Va a creerle a Dios? ¿Va a aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador personal y va a adorar? ¿O va a seguir su vida tal cual es y tal cual era? Esperamos que
esta sea la tarde más feliz y gozosa de su vida, en donde usted reciba la salvación de su alma, que es por la eternidad. Ahora vamos a ir a un himno y después con la palabra de nuestro Dios, nuestro querido hermano don Luis Sánchez. Mansión gloriosa tengo yo en el cielo, donde las maldades nunca entrarán. Toda tristeza cambiará en consuelo y en dulce canto el dolor y afán. Bellas mansiones Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Galacia y vamos a leer en el capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradles con espíritu de mansedumbre,
considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena obra buena o cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Vamos a leer hasta en ese versículo en esta tarde y deseamos que la palabra de Dios sea entendida por nuestros amigos y que ella también sea bendecida al corazón de cada uno de nosotros. Estamos en esta carta del apóstol Pablo a los Gálatas, donde él está corrigiendo algunos errores, confusiones que se han introducido en la iglesia por falsos hermanos, maestros judaizantes, que estaban haciendo una mezcolanza de lo que era la ley y la gracia. Y estaban de esa forma engañando y confundiendo a las personas. Lo que hoy día también pasa en el mundo a través de tantas religiones en que algunos se atreven a negar la deidad del Señor Jesús. Otros le inventan muchas cosas al Espíritu Santo, cosas que en la Biblia no están y que son una real blasfemia. También inventan asuntos términos como si fueran bíblicos, cosa que no es así. Y por esas confusiones la gente se pierde y muchos se transforman en simples religiosos, pero no tienen la salvación de sus almas, no han recibido a Cristo como su único y personal Salvador porque están engañados. Aquí el apóstol está escribiendo a los creyentes salvados por Cristo, y el creyente salvado por Cristo desde el día que el Señor le transformó, desde ese día el Espíritu Santo mora en el cuerpo de ese creyente y él puede dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y aquí algunos que les estaban manifestando que ellos tenían que observar algunos rituales de la ley, pero el apóstol Pablo le dice: anden en el Espíritu y no le den satisfacción a los deseos del cuerpo y de la vieja naturaleza, porque la vieja naturaleza tiene deseos que son contra Dios. La vieja naturaleza tiende a llevar al pecado, a cometer los pecados más aberrantes delante de Dios, especialmente con las personas que no han nacido de nuevo, que no tienen a Cristo como su único y personal Salvador. En cambio, el Espíritu Santo guía al creyente para que tenga una vida limpia, una vida digna de Cristo aquí en la tierra mientras estamos en nuestra peregrinación. Así siempre hay un conflicto entre los deseos de la vieja naturaleza caída, corrompida, y los deseos de el Espíritu Santo, quien quiere que el creyente viva una vida de santidad, de pureza y de cercanía, de comunión absoluta con Dios. Así, el creyente que es guiado por el Espíritu Santo no tiene por qué estar sometiéndose a una esclavitud de la ley, porque la ley esclaviza, la ley condena. El creyente es libre porque Cristo nos ha hecho libres. Y aquí el apóstol Pablo está contrastando lo que son las obras de la carne o de la vieja naturaleza, de la naturaleza caída, corrompida, manifiestas o visibles. Visibles son las obras de la carne. ¿Y cuáles son estas obras de la carne que son tan comunes en el mundo de hoy, en aquellos que
están sin Dios y sin salvación en este mundo. El adulterio, que tiene que ver con relaciones entre personas casadas fuera del matrimonio, fornicación entre solteros o casados y solteros, también son cosas que desagradan a Dios. Inmundicia, por supuesto, abarca muchos tipos de pecados feos, las lascivias, también la idolatría, que algunos piensan que solamente idolatría es adorar a una estatua, a un ídolo como era costumbre antiguamente. Hoy día idolatría tenemos que decir que es todo aquello que ocupe el lugar que debe ocupar Dios en el corazón y en el amor del creyente. El primer amor del creyente debe ser siempre Dios, luego la familia y después todo lo demás. Pero el primer lugar de los afectos tiene que ser Dios. Y si eso no es así, entonces es idolatría. Si usted puede pensar qué cosa es lo que le está quitando el lugar a Dios en su vida, y eso por supuesto es idolatría. El apóstol Juan advierte en su primera carta, en los últimos capítulos, dice: hijito, guardaos de los ídolos. Hechicería. Las hechicerías tienen que ver con toda especie de brujería, de maleficios que todavía en muchos lugares se practican, y que eso es proveniente, por supuesto, de las insinuaciones de Satanás al mal. Es Satanás el que incita a las personas a cometer esos actos malvados. Enemistades, pleitos, las peleas, los celos. El celo puede ser no tan solamente lo que a veces ocurre muy comúnmente en el matrimonio. El celo puede ser celo profesional y de diferentes índoles, celos de la posición económica de otra persona, en fin. La ira, nosotros sabemos lo que es la ira, esos actos incontrolados de prepotencia en muchas personas, las contiendas, las disensiones, las herejías. ¿Cuántas herejías se cometen en el día de hoy? Hay muchos que no se frenan en hablar cosas muy terribles en contra de Dios, en contra del Evangelio, en contra de todo lo que es santo, para de esa manera justificar a dónde están llegando ellos, sumiéndose en el fango, en el lodo del pecado, para justificar tantas maldades que se están viendo en el mundo de hoy. Homicidios tiene que ver con el quitar la vida a otra persona, que solamente Dios es el único que da y quita la vida, pero hay personas que sí se atreven. Estos días hemos estado lamentando, ¿cierto?, por las noticias, como un joven mata a un carabinero, y la gente se lamenta, algunos, porque realmente es una sociedad tremenda la que estamos viviendo y edificando sin el respeto por nadie. Así los homicidios, las borracheras, el abuso del alcohol en sus diferentes formas, el abuso del alcohol, donde el hombre y la mujer que se emborracha pierden su dignidad como persona y hacen cosas que ellos mismos después se avergüenzan, después que lo saben, después que se dan cuenta de lo que ha ocurrido. Orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esa es la gran diferencia entre el Hijo de Dios y el hijo del diablo. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 3, dice en el versículo 9: todo aquel que es nacido de Dios no
practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Es interesante lo que se afirma aquí, que todo aquel que es nacido de Dios no vive en la práctica del pecado. O sea, una persona que diga yo soy hijo de Dios y vive en la práctica de cualquiera de estos pecados que hemos mencionado, tal persona es mentirosa porque está negando con sus hechos lo que afirma con la boca. En cambio, dice el apóstol, el fruto del Espíritu. Y fijemos que se nombran varias cosas aquí, pero se menciona en singular. El fruto del Espíritu. ¿Y qué es el fruto del Espíritu? En primer lugar, amor. Y este amor es inmediatamente el amor que se manifiesta desde el creyente hacia Dios. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Porque Él, por amor a nosotros, envió a su Hijo, al Señor Jesucristo, al mundo para que viniese a morir en la cruz, a fin de que todos nosotros, creyendo en Él, podamos tener vida eterna. Y ese amor también se manifiesta hacia nuestros hermanos. El amor hacia nuestros hermanos, porque el que es nacido de Dios debe amar también a sus hermanos. El amor hacia el prójimo. Y ese son los frutos. El gozo. Y no se trata aquí de que un creyente o una persona para manifestar el gozo se ande riendo constantemente, no. El gozo es la satisfacción interior que sentimos en nuestros corazones, en nuestra conciencia, en nuestra mente, porque somos justificados, hemos sido declarados justos por Dios y ya el juicio de nuestros pecados lo llevó Cristo. Así la espada del juicio de Dios no está sobre la cabeza del creyente, y el creyente puede vivir una vida confiada, feliz, porque sabe que pase lo que pase, va a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Así es el gozo, la satisfacción de tener el perdón de los pecados, de tener vida eterna. Y eso es un constante testimonio que recibe nuestro espíritu del Espíritu Santo, quien también mora en nosotros. El gozo, la paz. La paz también es fruto de la cruz de Cristo, porque Él hizo la paz, dice el apóstol Pablo escribiendo a los colosenses, mediante su cruz. La paz, en primer lugar, es producto de la cruz de Cristo. Tenemos paz para con Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, y también tenemos una paz, una serenidad en nosotros frente a cada acontecimiento, frente a cada situación en nuestras vidas, porque esa paz proviene de Dios, proviene del Señor Jesús. El Señor Jesús, Él dijo, yo les dejo mi paz, yo les doy mi paz, y no se la doy como el mundo la da. Así la paz y la paciencia. La paciencia tiene que ver con el soportar las aflicciones en este mundo. Paciencia ante las pruebas, ante la presión, ante la tentación de diferentes formas. La benignidad tiene que ver con ser benignos con otros, ser caritativos, ser bondadosos. También la bondad es parte del fruto del Espíritu. Y la fe, esa fe, no la fe que depositamos en Cristo cuando creímos en Él, cuando fuimos salvados, sino esta es una fe más profunda, es una fe más grande, más especial, diríamos, una fe que podemos decir que todo lo cree, que todo lo espera, esa fe que viene y proviene de Dios, una fe fundada en la persona del Señor Jesucristo,
¿quién es el autor y consumador de la fe? Leemos en la carta a los Hebreos, ¿quién por el gozo puesto delante de sí sufrió la cruz menospreciando el oprobio? Así, esa fe es la que aquí se manifiesta, que es el fruto del Espíritu Santo, la mansedumbre que nos permite a tener calma, a estar sereno ante situaciones extremas, no airándonos. Es lo contrario de las iras que hemos mencionado como el fruto de la vieja naturaleza. La templanza, esta palabra templanza tiene que ver con dominio propio. Esa es la palabra, dominio propio, tener dominio propio ante situaciones adversas, ya sean de peligros o también de apremios o de tentaciones que a veces se presentan en el mundo. Dominio propio. Y dice que estas cosas no tienen nada que ver con la ley, porque es parte del espíritu, es parte del vivir en el espíritu. Así, la ley no tiene absolutamente nada que ver con estas cosas espirituales. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuándo fue crucificado esta carne con las pasiones y los deseos? Por supuesto, en la muerte de el Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo puede decir: con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así, el apóstol dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, dejémonos guiar por el Espíritu Santo, quien mora, quien vive en nosotros. Y no nos hagamos vanagloriosos, o sea, buscando gloria personal, haciéndonos grandes, cuando realmente tenemos que pensar cada uno de nosotros con cordura, de acuerdo a la medida de la fe que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para que no nos estemos irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. En el creyente no debe existir ese tremendo pecado que se llama envidia. Ese pecado es algo inherente al incrédulo, aquel que no conoce a Cristo. El creyente debe alegrarse por cada hermano, por cada hermana que le va bien, que está en una mejor situación en la vida, y desear que siga prosperando. Nunca tener envidia. El tener envidia es desear las cosas que otros tienen, ya sea en lo material, ya sea incluso en lo espiritual, y en todas las áreas de la vida. El creyente no debe manifestar eso, porque en la palabra de Dios dice que la envidia es carcoma de los huesos. Y pregunta: ¿quién podrá mantenerse en pie delante de la envidia? Así, querido hermano, estas son exhortaciones, son cosas que el apóstol Pablo y el Espíritu Santo a través de él nos está mostrando para que nosotros podamos vivir una vida agradable a Dios en tanto estamos en nuestra peregrinación. Y usted, mi amigo, si todavía no tiene a Cristo como su Salvador personal, el Señor le invita para que venga a Él. No le estamos invitando a una religión, le invitamos que venga a Cristo, porque Él fue el que murió en la cruz, y Él es el único que puede dar vida eterna y perdón de pecados cuando usted le pide a Él por salvación. No hay que dejar pasar el tiempo, porque es Dios el que tiene el día, la hora, el minuto exacto en que nos ha de llamar para la eternidad. Y si partimos o parte de este mundo sin tener el perdón de sus pecados, sería una cosa muy lamentable, porque usted tuvo la oportunidad, Dios se la ha dado muchas veces, y usted no ha querido aprovecharla. Si hoy oyeren mi voz, dice,
no endurezcáis vuestro corazón. Así le dejamos invitado cariñosamente para que venga a Cristo y obtenga la vida eterna, el perdón de sus pecados. Vamos a escuchar otro himno antes de cerrar el programa. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, vibrado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy, lo sé, comprado por sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir, Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Seguro sé que la belleza del gran Rey yo voy a mirar. Ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Con Cristo al cielo yo voy. Con Cristo al cielo yo voy. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Una cordial bienvenida. Le damos, si Dios quiere, para la próxima semana, si el Señor aún no ha venido, para que nos acompañe también en el programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. A nuestras reuniones le invitamos, que son los días miércoles, viernes y domingo a las 7 de la tarde. Deseamos que el Señor le bendiga y que usted pueda entender el mensaje de salvación. Si el Señor no ha venido todavía, el próximo jueves estaremos juntos nuevamente para seguir hablando del Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Su